El fraude de las calaveras de cristal. No cabe duda que cuando deseamos creer en algo, las evidencias sobran, pero cuando se trata de aclarar unos casos, las evidencias deben ser puntuales. Uno de los casos ya muchas veces aclarado, pero que para los traficantes de misterio sigue siendo su gran estandarte, que confirmaría, entre otras cosas, vida fuera de la Tierra, una humanidad anterior a la actual, la Atlántida y hasta los poderes paranormales de los objetos. Sí, estamos hablando de la calavera de cristal de Mitchell Edge, un interesante objeto que ha desatado los más calurosos debates, tanto por su supuesto origen como por sus aparentes poderes paranormales. La verdadera historia de la calavera de Mitchell Edge es muy interesante y controversial, dirían los divulgadores de mitos, y es que la calavera de cristal de cuarzo era la última esperanza de una evidencia genuina, y la única razón para creer esto es que la hija de Mitchell Edge, Anna, mientras vivió se rehusó a permitir un estudio oficial para determinar su verdadero origen, pero eso sí, la presentaba en reuniones del New Age. No fue sino hasta el año de 2007 cuando su viudo llevó la calavera al Museo Smithsoniano de Historia Natural, donde se le realizaron análisis extensos. El Museo Británico más recientemente también realizó estudios y se confirmó lo que se sospechaba: un fraude, con una historia digna de las aventuras de Indiana Jones. La verdadera historia de la calavera comienza con otra calavera de cristal que se encontraba en el Museo Británico y de la cual copiaría el falsificador de la calavera de Mitchell Edge. El Museo Británico adquirió una calavera de cristal en 1898, coincidentemente justo después de que hubieran sido inventadas las herramientas que hacían posible tallar tales enseres. En la actualidad se sabe que fue en esa misma época que varios artilugios de cristal fraudulentos fueron vendidos a algunos museos. La calavera del Museo Británico fue más tarde revelada como un fraude, pero en la década de los 30 aún se creía que era genuina y era orgullosamente expuesta en el museo. Con base en los estudios realizados por el Museo Smithsoniano, la calavera Mitchell Edge, se pudo concluir que el falsificador de la misma copió la del Museo Británico con el fin de hacer la suya parecer más auténtica. Originalmente la calavera Mitchell Edge perteneció a un hombre llamado Sidney Burney, quien se tienen registros que pasó 10 años tratando sin éxito de venderla a varias personas. Terminó vendiéndola en 1943 a un miembro público en una subasta de Sotheby's en Londres. El comprador, sí, Frederick Mitchell Edge. De hecho, existe la carta que Frederick escribiera a su hermano justo después de comprar la calavera en la subasta y en la cual expresa su emoción por su nueva adquisición. Sin embargo, y de manera descarada, 5 años más tarde, en un periódico local, Frederick alardeaba de haber encontrado él mismo la calavera durante una expedición centroamericana. Hay que tomar en cuenta que, al igual que muchos farsantes pseudoantropólogos de hoy día, Frederick Mitchell Edge era un reconocido cuentista y muy seguido vendía sus imaginativas historias a los periódicos de Hearst. En esas historias, donde él mismo solía ser el protagonista y solía contar historias de haber atrapado animales nunca antes vistos, batallas contra monstruos marinos, historias de tiburones antropófagos, así como las típicas anécdotas de pescadores. De hecho, en su libro El peligro, mi aliado, contó anécdotas de haber descubierto tierras y grupos humanos desconocidos, así como de haber luchado contra todo tipo de peligros en la jungla. Más tarde, personas que visitaron los lugares donde él dijo haber estado, publicaron editoriales desenmascarándolo públicamente. Se demostró que Frederick Mitchell Edge falsificó un evento bizarro que incluía un supuesto robo y varias cabezas reducidas. Incluso perdió una muy comentada demanda por difamación concerniente a este evento. Lo malo de decir mentiras es que luego resulta difícil recordarlas. En el caso de Frederick Mitchell, existen varias versiones acerca del descubrimiento de la calavera y ninguna coincide con las demás. Su hija adoptiva Anna trató de explicar la discrepancia en su sitio web. En 1943, Mitchell Edge se vio envuelto en una controversia que sigue viva actualmente en algunas partes. En los tiempos anteriores a las alarmas contra robo, no era inusual dejar artículos valiosos con amistades si uno se ausentaba por largos periodos de tiempo. Mitchell Edge hizo esto con un amigo de la escuela, Sidney Burney, quien siempre mostró interés en la calavera de cristal. Sin embargo, en 1943, Burney inexplicablemente puso la calavera de cristal a subasta en Sotheby's, Londres. Mitchell Edge se enteró de esta justo el día anterior y se enfureció tanto que por un tiempo le fue imposible hablar. Incapaz de encontrar a Burney, se levantó al día siguiente a las 5 de la mañana y viajó a Londres para recuperar su propiedad. Sotheby's le informó que el vendedor era el hijo de Sidney Burney.
Cuando se rehusaron a retirarla de la subasta, Mitchell se dio cuenta de que la manera más sencilla de recuperar su propiedad era volver a comprarla, lo que hizo por 400 libras. Sí, ya todo muy bonita la explicación, pero ¿por qué si entonces tuvo la calavera durante 10 años, nunca había hablado de ella? Y es más, a su hermano en la carta que le envía, le dice que es una adquisición reciente. O sea, por su parte, Ana se pasó el resto de su vida tratando de vender la calavera. Contrató a un hombre llamado Frank Dorland, comerciante de arte, quien hizo publicidad a la calavera para que ésta pudiese venderse. Dorland había trabajado con Frederick Mitchell en el pasado tratando de vender, ¿qué creen?, otros de sus objetos que también eran falsos. Ella y Dorland firmaron un acuerdo en julio de 1964, según el cual él haría publicidad a la calavera y el precio de venta no debía ser menos a $50,000. Dorland se puso manos a la obra tratando de hacer que todo luciera muy oficial, incluyendo alimentar una historia diferente para el descubrimiento de la calavera. Por eso fue que por primera vez Ana declaró haber sido ella, no su padre, quien descubriera la calavera. Se colocó a sí misma como la protagonista de la historia, diciendo que había acompañado a su padre a una expedición en una región de Belice, donde ella, gracias a su pequeña complexión de niña, pudo bajar a rescatar la calavera en 2 intentos, uno por cada pieza que componen la dichosa calavera, hecho que nadie más mencionó en los 30 años anteriores. De esta manera, Ana se volvió la única persona capaz de establecer el origen de la calavera, algo que un potencial comprador querría, especialmente un museo. Dado que todos los demás involucrados estaban muertos para esas fechas, no había nadie capaz de contradecir la nueva historia. La historia debía tomar tonos místicos para hacerla más deseada, por lo que se contrataron a un par de escritores que darían peso a esa facultad del artefacto de cristal. Así nacieron los libros de Kevin Richards, La calavera de cristal, y Fronología de Sibylik, que darían sustento y aire científico a la calavera. He aquí un fragmento de lo que Dorland envió a Ana acerca del escritor que quería para uno de los libros. He convencido a Dick Carvin, escritor que vende, que vale la pena el porcentaje para usted y para mí, y que usted proporcione la información. Esto lo hará un mejor libro, hará más dinero para todos y todos contentos. La calavera no se vende, se la usa y de esta manera y en apariciones públicas para incrementar las ventas y generar más interés. Los libros hacen declaraciones extravagantes acerca del origen y poderes de las calaveras de cristal, y siendo escritos en lo más álgido del movimiento New Age, tuvieron una audiencia entusiasta y, por supuesto, poca crítica. Durante todos esos años trataron desesperadamente de vender la calavera. El problema era que, debido a todas las falsificaciones, los museos estaban pidiendo ahora validar las calaveras antes de comprarlas. Qué delicados se pusieron. Algo que Ana no estaba dispuesta a hacer. ¿Sería porque de antemano sabía que era falsa? Una carta del Museo Británico a Ana muestra que las negociaciones se detuvieron cuando el curador se enteró de la verdadera historia de la calavera. En conclusión, se ha demostrado que todas las calaveras de cristal conocidas son fraudes. La última en analizar fue considerada posiblemente genuina, solo porque hasta recientemente no se había permitido que se le examinara. Por lo tanto, hay que considerar estos hechos. Ana nunca quiso someter la calavera a ningún análisis científico. Hetz compró su calavera en una subasta Sotheby's en 1943 por 400 libras. Sabemos que una calavera casi idéntica, tanto que los antropólogos físicos piensan que el modelo para tallarlas era el mismo. Fue hecha con herramientas modernas. Ninguna calavera aparece antes de finales del siglo XIX. Lubastún, sitio maya que se supone haber sido descubierta por Hetz, ya se menciona desde 1915. Ni Mitchell Hedge ni sus colaboradores mencionan a Ana en las expediciones, aún cuando alguno de ellos debería de haber tomado apuntes y fotografías. Ninguna calavera aparece antes de que comiencen las importaciones francesas de cristal de roca de Madagascar o Brasil. Las calaveras más importantes se han podido rastrear hasta Eugène Boban, arqueólogo francés radicado en México y conocido por su afición a falsificar piezas. Sobre el estilo de la calavera no tiene que ver con arte precolombino y mucho menos con maya o mexica. Con esto queda aclarado el supuesto misterio de las calaveras de cristal y con ello las demás hipótesis de las calaveras y las leyendas que las respaldan. Soy César Buenrostro, el desmitificador, y te invito a que me sigas aquí en este canal donde veremos más interesantes casos como estos. Nos vemos hasta la próxima.